12:05 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y comenzamos como todos los días Área Financiera en Decisión Radio, porque tú has decidido. Y como siempre, hoy el programa, la verdad que viene, yo creo que cargado con buenas entrevistas. Hoy las dos partes del programa, hoy se puede decir que traemos gente de nivel, gente que siempre puede dar una visión, que a vosotros que estáis al otro lado, que estáis escuchando, que queréis aprender, que queréis saber cómo los profesionales realizan las inversiones, pues hoy tenemos a Rocío Recio de Cobas Asset Management, que está dentro del Departamento de Relación con Inversores. Buenos días, Rocío. Buenos días a todos. Y luego la segunda parte vamos a tener, pues yo creo que a una persona bastante interesante, como es Ignacio Ruiz Jarobo, que acaba de sacar un libro que se llama Impuestos o Libertad, la hernia discal fiscal que estrangula a los españoles. Ignacio, para todos aquellos que no le conozcáis, fue director de Hacienda y de la SEPI en la época de Aznar, con lo cual vamos a tener a alguien que ha dominado los impuestos en España, que tiene una visión que se aleja bastante de lo que estamos viendo hoy en día a nuestros ministros. Y bueno, hablaremos del libro, como se suele decir, y de otras cuestiones que, bueno, espero que os interesen. Ahora con Rocío, que te doy nuevamente la bienvenida. Gracias. Vamos a tocar una cuestión muy interesante, que va a ser la de cómo selecciona Cobas las compañías, pero antes, desde el punto de vista de Cobas, que sé que no sois mucho de mirar la macro a la hora luego de seleccionar, pero bien es verdad que, bueno, pues hacéis ese seguimiento. Luego en las distintas redes tenéis esos flashes semanal donde distintos compañeros tuyos, incluida tú, a veces hacéis esos vídeos. Sí. que ya os digo, desde aquí no solamente entrar en la página de Cobas para ver todos los productos, todos los servicios que dan, sino también seguirle en las distintas redes sociales, porque suben, como se suele decir, contenido de calidad, y en este caso la verdad que es muy interesante para seguir, pues bueno, a una firma profesional, a una gestora profesional, cómo va realizando sus inversiones. Así que en este caso, Rocío, te dejo que nos expliques un poquito cuál es la visión de Cobas en este mundo que de la noche a la mañana nos va cambiando, pero en vez de quitarnos problemas es como que los va sumando. Sin duda. Pues Sergio, como comentabas, en realidad desde Cobas no hacemos mucho caso a este entorno macro, a este y a cualquiera. Es decir, obviamos bastante cualquier situación macroeconómica, puesto que al final, bueno, macroeconómica o geopolítica o decisión de esta materia, porque al final son cosas que no están en nuestra mano, ¿no? Es decir, oye, no podemos controlarlas y, por tanto, pues no es algo que nos fijamos en ellos, sino que nos fijamos en nuestras compañías y en nuestros valores. Dicho esto, como bien mencionabas, pues es algo que está a la orden del día, que nos afecta a todos, ya no solo como inversores, sino también pues como ciudadanos a pie, o sea que sin duda es algo que miramos y que bueno, pues que también estamos al tanto de todo ello, ¿no? Y yo creo que sí que es verdad que bueno, el marco de inversión yo creo que está cambiando, Sergio, porque sí que es verdad que, bueno, venimos de una época, quizás desde 2008, desde la crisis financiera, más de una década, en la que, bueno, pues yo creo que daba igual, ¿no? Donde invertías, es decir, al inversor retail o al inversor institucional le daba un poco igual en qué invertir, es decir, el tipo de negocios, si la rentabilidad del negocio era buena o no, la calidad del negocio, porque veníamos de una situación en la que los tipos pues eran muy bajos, una inflación completamente inexistente, un crecimiento medio moderado, ¿no? Entonces, pues esto propiciaba que al inversor pues oye, le diera un poco igual, ¿no? Esta situación ahora está cambiando, ¿no? Es decir, la tónica de estas políticas monetarias ultra expansivas se están dando la vuelta, con toda esta inflación desbocada se están poniendo bueno, pues a trabajar en el sentido de subida de precios, de subida de tipos, pues intentar, por supuesto, pues quitar ese dinero, ese exceso de oferta monetaria que han inyectado a raíz de la pandemia y demás y de todos estos años. Entonces, ahora sí que parece que está prevaleciendo al inversor, oye, ¿en qué invierto? ¿Cuál es el negocio que realmente está dando rentabilidad? ¿Y cuáles son esos fundamentales que hay detrás, ¿no? Entonces, en general, todo esto está provocando que las bolsas, tanto las estadounidenses como en Europa, pues se estén pegando pues, unos buenos batacazos, llevan unas buenas caídas en el año muy fuertes. En cambio, bueno, pues es lo que te decía, que el hecho de que se esté primando más esos fundamentales y esos
rentabilidades buenas de los negocios de calidad, que ahora si quieres profundizamos en ello, como lo hacemos desde Cobas, pues sin duda, por ejemplo, en Cobas llevamos unas rentabilidades muy positivas del entorno del 15% este año, y es así, o sea, al final en épocas y en periodos de alta inflación, las compañías value históricamente lo han hecho mejor con respecto al mercado, y es un poco lo que estamos viendo. Sí, porque veamos, no sé si hoy es miércoles, creo que fue entre el lunes y el martes la caída de la compañía esta, es tecnológica en este caso, NatChap, que había caído porque ha dado un profit warning, porque el CEO de la compañía mandó un email a los... se supone a los trabajadores, que se supone que estas cosas sabes que son top secret y tal, ¿no? Sí. Además, yo vengo de ver estos días la serie sobre Terano, sobre la compañía esta, donde, bueno, yo creo que ahí se pasaron, pero bueno, entrando en esa parte, claro, y lo que ha hecho NatChap es tirar para abajo aún más el sector tecnológico de lo que ya estaba, ¿no? Exacto. Y ahí es un poco donde dices tú que en el albor de ese 2008 toda esa ingente cantidad de dinero ha hecho que prácticamente, vamos a decir, en cualquier compañía, a poco que conocieras así subía porque sí. Porque sin justificación. Bien, es verdad que yo creo que dentro de las tecnológicas hay algunas, pues yo qué sé, por ejemplo Amazon, que yo creo que sí es claro más o menos sus áreas de negocio, y yo pienso que ahí, por ejemplo, yo creo que está siendo castigada en exceso por seguir la ola. No como Meta, o bueno, ahora tenemos la lucha de Elon Musk porque la han sacado del ranking de las SG, porque ya no es... Y dice, claro, pero es que están las petroleras. Y dices tú, bueno, es que es ese, como tú has dicho, ¿no? Ese nuevo mundo donde ahora, si no inviertes en compañías que sean socialmente responsables, es como que eres raro, ¿no? Sí. Aquí creo que lo hablaba con Carlos el otro día. Vosotros tenéis, una de las compañías que tenéis es una de Reino Unido, que es militar. Babcock, sí. Y dices tú, es que no tiene nada que ver una cosa. Es decir, claro, lo que busca al final el inversor, y entiendo que vosotros, primero es invertir en esas compañías porque el negocio sea rentable. Exacto. Vamos a decir que no delincan. Exacto. y que vosotros ganéis dinero con esas compañías y luego todos vuestros partícipes. Sin duda alguna. Es así como lo hacemos, Sergio. O sea, y lo decías tú de SG, o sea, al final es un poco... Vamos un poco en paralelo a ello, ¿no? O sea, con que el negocio sea bueno. O sea, la idea es encontrar negocios buenos. Y al final en Cobas lo que hacemos bajo nuestra filosofía de inversión del value investing, para quien no la conozca, es invertir en compañías que son negocios muy buenos, se las estudia minuciosamente en profundidad y se da, pues sobre todo que tengan ventajas competitivas, que sean sostenibles en el tiempo y por supuesto que den unas buenas rentabilidades en el futuro, ¿no? Pero sin duda encontrar buenos negocios, que los fundamentales estén ahí detrás y que estén soportados, ¿no? Es lo que te decía antes, o sea, venimos de una época en la que daba un poco igual, por ejemplo, renta fija o compañías como la que has mencionado, las tecnológicas, pues han estado, pues quizás más favorecidas en todo este tiempo con estos entornos de tipos bajos y de inflación inexistente, y que ahora la cosa parece que se está dando la vuelta, ¿no? Estas valoraciones tan injustificadas, sobrevaloradas a nuestro juicio de las tecnológicas, pues desde luego yo creo que ahora lo que parecía que no iba a poder caer, ahora vemos que está cayendo, ¿no? De hecho, la semana pasada el sector minorista en Estados Unidos se ha pegado también una fuerte caída en bolsa, precisamente porque se empieza a poner en duda si estas compañías van a ser capaces o no de trasladar ese aumento de precios, ese aumento de precios al consumidor final, ¿no? Sí, Walmart, Costco, sí, es decir, están haciendo profit warning, ya no tanto a nivel beneficio, porque sí que es verdad, a nivel de ventas, porque sí que es verdad que están generando esas ventas, pero a nivel de beneficio neto se están viendo más perjudicadas, y es por un tema de costes, sin duda. También creo que ha sido el lunes, ¿no? Que salía que de Zara, Inditex, de todas las compañías relacionadas con ese sector, era, si no la primera o de las primeras que habían empezado a subir los precios trasladado al cliente, y que va a ver cómo va a repercutir, porque encima Inditex tiene el problema de que se ha ido de Rusia, que creo que era un 30% del negocio, con lo cual nos vamos a un mundo muy complicado, donde vosotros, pues haciendo bien vuestro trabajo, tenéis ahí empresas relacionadas con el sector de la energía, que, por lo que se ve, el recorrido que les quedan a estas compañías es grande. Por eso es claro, Sergio, yo creo que como inversores ante este escenario es estar protegidos, ¿no? Es decir, con esta inflación que cada vez, la vemos que está desbocada,
estar protegidos de una manera invertida a través de activos reales, como son las acciones, como son los fondos de inversión, ¿no? Y, por ejemplo, en Cobas pues tenemos una cartera muy diversificada en ese sentido, ¿no? Una cartera que está muy enfocada, como bien decías, a compañías de petróleo y de gas, en torno a un 45%, que ya de por sí pues es una manera natural de defenderte ante este periodo de inflación. Y luego compañías que te diría que es el grosso de la cartera, que son capaces o pensamos que son capaces de trasladar ese aumento de precios al consumidor final, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que es una decisión muy importante que tiene que tomar el inversor, porque desde luego que el dinero parado en nuestros bancos pues no hace nada, es decir, al final te acabas empobreciendo y es imperiosa esa necesidad de estar invertidos y de protegidos, ¿no? Ahora vamos a entrar, si quieres, nos puedes ir explicando cuáles son las tesis. Sé que la parte del screening, que ahora lo explicarás, vosotros no entráis, pero a la hora de invertir en una compañía, miráis lo típico, que sea una gran compañía, que no sea excesivamente pequeña. Es decir, ahí hay, digamos, sí que un pequeño screener porque a lo mejor si es muy, muy, muy pequeña, etcétera, a lo mejor o es excesivamente familiar, porque hay veces que dicen, no es que nos gustan las compañías familiares, y digo, ya, pero bueno, si tienen excesivo capital, al final son ellas las que manejan, con lo cual te puedes encontrar en algún momento maniatado. No sé si hay, digamos, ese pequeño sesgo lo tenéis antes para seleccionar compañías o es una vez cuando estáis dentro de la parte cualitativa. A lo mejor me estoy adelantando con la pregunta. Claro, no, mira, yo sí que os comento, ¿no? Yo creo que el equipo de inversión hace una labor magnífica, que es precisamente lo que comentaba al principio, encontrar valores, bueno, me atrevo a decir gangas, es decir, compañías que son muy buenos negocios, que los hemos estudiado, se estudian de manera minuciosa y exhaustiva y que das con ellos, bueno, pues que son realmente muy atractivas las oportunidades de inversión que ofrecen, ¿no? Entonces, el equipo de inversión dedica más del 50% de su tiempo, diría, a leer. O sea, yo creo que es la manera en la que a ellos bueno, pues encuentran esas oportunidades de inversión, ¿no? Leyendo y leyendo. Luego, por supuesto, también analizando mucho la competencia. O sea, es clave identificar cuál es ese negocio, entenderlo muy bien, pero sobre todo establecer en qué parte de la cadena de valor se encuentra la compañía, ¿no? Ver si tiene o no ventajas competitivas sostenidas en el tiempo, cuál es la calidad de su equipo directivo, el management, porque de nada me sirve que sean buenos gestores, pero luego asignando el capital, por ejemplo, en la caja que generan, la despilfarren y hagan cosas que no tienen sentido, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante eso y que estén pues esos intereses del equipo directivo alineados con los nuestros. Por ejemplo, que recompren acciones en la situación en la que la compañía, pues por un momento, por el que sea, pues no está pasando un buen momento, ¿no? O sea, eso también es una señal de que están los intereses alineados, ¿no? Sí. Sabes que a veces hay discrepancias cuando las compañías de ciertos gestores o luego inversores particulares, cuando es que eso de que la compañía compre acciones y las quite de circulación, eso para vosotros a veces como gestores, cuando una compañía, cuando tenéis la tesis clara y, por ejemplo, está sucediendo ahora que caen y vosotros queréis comprar, ¿eso a vosotros, entre comillas, os perjudica? No, al final el hecho de que realmente haya acciones que las esté recomprando la propia compañía es una muy buena señal. Pero os quita que a vosotros a lo mejor si estáis con un poco de liquidez os podría interesar comprar otro paquete Bueno, más. depende del momento. O sea, no es algo que digas, oye, en este momento como están comprando nos está perjudicando, ¿no? O sea, no es algo que tengamos en ese sentido en cuenta, ¿no? Y ya te digo, al contrario, es una situación que favorece mucho a cerrar el gap de valoración. El hecho de que una compañía recompre acciones es algo muy positivo que el mercado toma y ayuda a cerrar ese gap, es decir, la diferencia entre lo que cotiza y lo que realmente puede llegar a cotizar, ¿no? Entonces, está esa parte más cualitativa, un poco que en relación a tu pregunta, ¿no? De pues dónde miran, si en compañías pequeñas. Yo creo que aparte de leer, ¿no? Y de enfocarse mucho en la competencia y demás, donde realmente miran es donde nadie está mirando, es decir, compañías que por lo que sea, pues el mercado está obviando. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando sucedió todo del Brexit, es decir, el Reino Unido, al final compañías británicas ha dejado, bueno, pues que a los inversores como nosotros encontremos muy buenas oportunidades, ¿no? Compañías pequeñas, porque al final el hecho de que sean pues poco líquidas o a lo mejor un fondo que quiera comprar una pequeña posición por su magnitud, pues al final adquiera un gran porcentaje de la compañía y se le escape, ¿no? En ese sentido.
Luego, por ejemplo, también miramos mucho en compañías familiares, ¿no? O sea, por ejemplo, los holding, los conglomerados, pues eso hace que por su estructura holding pues tengan descuento y ofrezcan ese descuento y sea muy interesante también la inversión. Es decir, en general, yo creo que miramos donde nadie mira, ¿no? Donde está ahí esa oportunidad y donde el mercado obviamente pues está ignorando esa oportunidad. Las penalizan porque no son seguidas por el consenso de mercado de los analistas y ahí es donde vosotros aprovecháis esa oportunidad. ¿Qué porcentaje, aunque ahora entiendo que vas a continuar porque queda la parte cuantitativa, pero qué peso le darías tú o crees tú que tiene, porque esto ya, la parte esta primera que has explicado? Es decir, ¿es más importante la parte cualitativa que la cuantitativa? ¿Realmente es mitad-mitad? Yo te diría que una sin la otra no funciona. Es decir, no podemos fijarnos al 100% en la parte cualitativa. Obviamente te estarías perdiendo si realmente esa compañía, pues cuál es la valoración que tú le estás dando, si vale más de lo que el mercado está diciendo que vale. Y obviamente fijarse solamente en la parte cuantitativa, en los números, te estás perdiendo pues todo el feeling, ¿no?, que puedes tener pues con el equipo directivo, pues con la competencia, con el sector, es decir, te estás perdiendo mucha información. Entonces yo creo que son dos partes completamente complementarias una a la otra y en ningún caso sustitutiva, ¿no? O sea que las dos partes son muy importantes. Vale, te dejo continuar ya si quieres. Exacto, sí. Entonces, nada, te decías, está la parte más cualitativa, que es un poco la que hemos comentado, y luego la cuantitativa, es decir, oye, llegar a esa valoración. ¿Cómo llegamos? Pues es muy sencillo. O sea, al final, nuestros métodos de valoración, nuestros modelos son muy sencillos, ¿no? Es un modelo de valoración muy sencillo en el cual cogeríamos los estados financieros de los últimos 10 años de la compañía y llegaríamos a una cifra de beneficio normalizado, ¿no? ¿Esto qué significa de beneficio normalizado? Para quien no lo sepa, bueno, pues es simplemente pues una cifra, o sea, un beneficio que no estaríamos contemplando en un boom económico ni tampoco en un momento de recesión o de un momento malo que esté pasando la compañía, sino algo, pues oye, neutro, normal, ¿no? Y es más, he dicho cifra, pero en realidad podríamos hablar de un rango, de una horquilla, ¿no? En el cual se debería de mover o debería de oscilar, ¿no? Entonces, a ese beneficio normalizado se le aplica un múltiplo, es por ejemplo, el PER 15, que es la media histórica a la que ha cotizado el Standard & Poor's 500, ¿no? Obviamente, si el negocio, estamos hablando, pues que es un negocio de barreras de entrada más fuertes, un negocio con digamos, más, en ese sentido, más fuerte, con más ventajas competitivas, le aplicaríamos un múltiplo mayor. Si estamos hablando de un peor negocio, quizás más cíclico, el múltiplo sería inferior, ¿no? Entonces, a ese beneficio normalizado multiplicado por ese múltiplo, llegaríamos a una valoración de la compañía, ¿no? Y es ahí un poco el kit de la cuestión. O sea, nuestra seguridad a la hora de invertir, Sergio, es ese margen de seguridad, que es la diferencia entre el precio de cotización y lo que nosotros realmente pensamos que vale esa compañía. Obviamente, a mayor margen de seguridad, pues menor será el riesgo de correr o de caer en una inversión que no es del todo buena, ¿no? Sí, ahí tenemos los casos de Día, etcétera, ¿no? O en su momento del banco este que desapareció, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Exacto, sí, bueno, al final... Y tú haces una valoración, pero eso sigue cayendo, pero si no tienes ese margen de seguridad donde, vamos a decir, el famoso stop loss, donde salirte, lo que haces al final es empeorar la inversión si la tesis ha sido mala. Claro. Y al final, cuando vendes, pues vendemos fundamentalmente en el 90% de los casos cuando alcanzas ese precio objetivo, que ya te digo es la mayoría de los casos, pero también, bueno, pues porque o detectas un error de inversión o porque los fundamentales de la compañía se han ido deteriorando y por tanto ha perdido precio objetivo. Pero bueno, fundamentalmente la mayoría de los casos es porque se alcanza ese precio objetivo que nos marcamos. Vale, ¿quieres explicar algún ejemplo de alguna compañía que tengáis ahora que no hayáis vendido todavía o de algún caso anterior para que la gente entienda un poquito cuál fue ese proceso de...? Bueno, se me ocurren varias, la verdad. Por ejemplo, del sector del transporte marítimo, pues empezamos a construir la posición. Ahora, obviamente, tenemos un porcentaje muy elevado en cartera
de compañías de transporte de gas y petróleo, ¿no? Esto, bueno, después de 5 años de andadura de Cobas, pero obviamente cuando inicias el proceso de inversión en las compañías no entras con ese porcentaje tan elevado, vas construyendo poco a poco y a lo mejor empiezas con una compañía, la conoces bien, pues indagas bien, conoces bien las dinámicas del sector, en qué parte de la cadena de valor, como decía anteriormente, se encuentra, y una vez que ya tomas confianza y esos conocimientos, pues oye, vas tirando del hilo, vas conociendo otro tipo de compañías del sector, las vas conociendo, crees que también pueden formar parte de tu cartera y así es como hemos construido, por ejemplo, pues ese porcentaje tan elevado, ¿no? Con el paso del tiempo, con experiencia, con conocimiento y bueno, pues poco a poco, ¿no? Creo que hoy os ha quedado claro que si os queréis poner por vuestra cuenta a investigar una compañía, ya tenéis claros los pasos que tenéis. Como siempre, para ir terminando, me gusta recordar que dentro de vuestra página web tenéis justo arriba a la izquierda, que ahora ya está visible, que también lo hablaba con Carlos, ya por fin lo tenéis visible, me decía un poco, esa parte de Cobas Plan de Empleo, el Cobas Pensiones y luego esa parte para la mentalidad, ¿no? No dejarse llevar un poco por los designios de la mente que a veces juegan malas pasadas. Sin duda. Y luego, pues bueno, los productos en general, Cobas Internacional, etcétera, que Cobas Internacional estaba en un 15%. Exacto. Y seguramente, según vayan pasando los meses, irá más, sobre todo por la parte de la energía, está claro. Sin duda. Yo la verdad que, bueno, pues a todos los oyentes os animo a que visitéis, como dice Sergio, nuestra página web, que es www.cobasam.com y también pues la web de empleo, de pensiones, que yo creo que, bueno, la verdad es que, insisto, como decía anteriormente, ante este escenario, ¿no?, tan incierto quizás en términos macroeconómicos y con esta inflación, pues sin duda hay que poner nuestros ahorros a trabajar y qué mejor manera que de la mano de Cobas. Pues muchas gracias, Rocío. Gracias a vosotros. Hacemos ahora una pequeña pausa y volvemos.